empezó a nombrar como la capital nacional de las víctimas, precisamente porque este territorio llega a confluir parte de toda la Orinoquía, lo que es Bichada, lo que es Arauca, lo que es Guaviare. Tienen a Villavicencio con una ciudad de paso donde pueden confluir, donde pueden transitar. Entonces, precisamente en la vorágine se hace este ejercicio de continuidad, de que hay que pasar por Villavicencio para construirse. Entonces, en el ejercicio territorial, en el ejercicio de ordenamiento territorial, podemos ver cómo Villavicencio tiene unos barrios que son centrales, unos barrios que son como el eje organizacional, y vemos cuál era la intención. Don Luis Alfredo nos hablaba de unas ciudadelas. Entonces, las ciudadelas, ¿cómo eran organizadas? Entonces, se habla de la ciudadela Los Centauros, y la ciudadela Los Centauros, para los que conocen Villavicencio, es lo que se llama multifamiliares Los Centauros, Amarillo, pero esta organización era planteada, con lo que dialogábamos con don Luis Alfonso, que aquí se acaba de conectar otra vez. Apenas esté listo. ¿Ya nos escucha? ¿Nos escucha, don Luis Alfonso? ¿Nos puede hablar? Sí, ¿cómo me escucha? ¿No? ¿Ya me pueden escuchar? Sí. Ahora sí lo escuchamos bien, y la verdad estoy muy ansioso de darle el paso a que su merced hable, porque es el que tiene todo el conocimiento de la experiencia de la construcción de ciudad. Entonces, don Luis Alfonso. Bueno, sí, muchas gracias a la alcaldía y a permitir estos espacios que son muy importantes, sobre todo porque en época de crisis las fórmulas establecidas se rompen prácticamente, porque al acabarse todo el sistema económico de una región, de un territorio, colapsa prácticamente todo. Colapsa la salud, colapsa la economía, colapsa la parte política, la parte administrativa, colapsa prácticamente todo. Y cuando colapsa la economía de un territorio por cualquier factor, en este caso el COVID-19, para la charla, el COVID-19 va a representar todos aquellos fenómenos que se presentan en un territorio que llevan a colapsar todo el desarrollo normal de una región, cuando se rompen todos los sistemas y hay que reiniciar. Y ahí es donde se abre el espacio para que empecemos este tipo de charlas, porque hay quienes insistirán en mantener la fórmula antes de la crisis. O sea, como si no hubiera pasado nada, se hace el plan de desarrollo, se plantea sobre una técnica tradicional, y pues hay otros que pensamos que hay que empezar a escuchar a la comunidad. Y desde esa perspectiva, entonces, estamos hablando hoy en día, y para efectos de esta charla, de la creación de un banco de acciones comunitarias, porque hay que escuchar la experiencia de la comunidad y nivelar, bajar la posición de la administración paterna, que es la que le provee todo a la comunidad, bajarla a nivel de la comunidad, o sea, para establecer un diálogo. Pero también hay otros protagonistas dentro del territorio que son fundamentales para la economía, que son las empresas y las instituciones que generan la economía, los comerciantes. Entonces, a ellos también hay que bajarlos, porque en la fórmula anterior de la pandemia, la posición del Estado es paternalista. El comerciante está por encima de la comunidad, se salen de la comunidad y dejan la comunidad en la parte baja como un objeto, como un mueble que solamente espera la acción solamente del Estado y de la ley de mercados, que es la que regula toda la parte económica. Entonces, la idea de esta charla es poder entrar en una búsqueda de propuestas, pero en un conversatorio donde las personas del sector público, profesionales, expertos y los comerciantes
entremos a hablar con la comunidad en un diálogo fraterno, a buscar y a entender qué se ha hecho en otras ocasiones muy parecidas. Porque vuelvo y les aclaro, el COVID aquí figura como un símbolo para representar todos aquellos fenómenos que colapsan la economía de una región. Y como es la Secretaría de Desarrollo y Competitividad la que está generando estos espacios, pues es a partir de allá, de el motor que representa la economía y el desarrollo para una región. Para eso, quiero comentarles que hace 25 años, como Sergio comentaba, Villavicencio era una ciudad todavía muy nueva. Estábamos hablando de una población alrededor de los 200.000 habitantes. Sí, te cuento. Muy pequeña, ocupaba un puesto muy atrás dentro de las capitales principales de Colombia. Hoy en día, Villavicencio es una de las capitales que más desarrollo ha tenido en los últimos 20 años. Y es a partir de un estudio que se hizo hace 25 años y donde nace la teoría del previdentismo en Colombia, fundamentada en una corriente de pensamiento que se llama Procomún. ¿Y qué ocurrió? Hace 20 años, Villavicencio todavía no tenía el túnel de Buenavista, un punto referente para la entrada acá. No tenía el puente sobre el río Guatapía de Vanguardia y no tenía las ciudadelas. Entonces, imaginémonos ese contexto donde no existían esos 5 puntos de referencia para que hoy en día representan el desarrollo de la ciudad. Entonces, como no había eso, pues Villavicencio se sentía ahogado. Todavía no había llegado la bonanza petrolera, entonces todos esos fenómenos hacían que nosotros fuéramos un pueblo más. Entonces, en esa ocasión hubo la oportunidad de analizar esa crisis que estaba pasando en la economía de Villavicencio y las pocas posibilidades que tenía. Entonces empezamos a hacer un conversatorio con la comunidad. Yo arranqué desde el sector privado. Yo soy nacido, me presento para poder entender el contexto en el que nace todo este desarrollo de Villavicencio. Yo soy nacido y criado acá en Villavicencio y a mis 19 años con un bachillerato me voy a estudiar, a buscar un espacio en Bogotá donde estudio la carrera de contaduría pública y allá logro trabajar en el sector privado gerenciando empresas bastante grandes, exportadoras de flores. Trabajé como jefe de personal a mis 23 años, como jefe de personal de Tierra, Mar, Aire. Trabajé con la Compañía Nacional de Chocolates en la parte de costos, manejando la parte de costos. Trabajé en cultivos de flores, administrando cultivos de flores y exportando flores para Estados Unidos. Y por último, estaba gerenciando la tercera fábrica de vidrio más grande del país, que es la Vidriera Nacional. De ahí, por una situación familiar, tengo que retornar a Villavicencio, a mi tierra natal, y a empezar nuevamente de ceros, como un caso, como para el ejemplo que estamos hablando, el COVID-19 llegó para mi vida en ese momento. Cuando regreso, pues yo ya tenía una experiencia administrativa bastante grande, pero de lo público conocía muy poco. Y observé que en el barrio San Fernando y en varias partes de Villavicencio empezaron a crearse en las universidades de garaje. En cualquier garaje nacía una universidad.
y ahí estaba la ESAT en una esquina. En la mitad de la cuadra estaba el Politécnico Agroindustrial y en la parte de atrás estaba la Unimeta, naciendo la Unimeta. En ese contexto veo la oportunidad de crear una universidad y pues como en el trabajo con el cultivo de flores me dio la oportunidad de conocer y trabajar en Estados Unidos. Me interesé mucho por lo que era el desarrollo de las ciudades de primer mundo, de todo lo que contenían en equipamiento de ciudad. Me interesaba mucho, porque a nivel de viviendas, pues de pronto habían mejores viviendas, muchas veces mejores viviendas acá que allá, pero la diferencia la marcaba la infraestructura de servicios y el equipamiento de ciudad que tenía esas ciudades de primer mundo. Entonces, conociendo eso y producto de la crisis familiar que tuve por la muerte de un hijo de 5 años, que fue la que me volvió a traer a Villavicencio, pues caigo como en un encierro, muy parecido a lo que está hoy en día, en un encierro donde aproveché para que más o menos, eso estoy hablando años 94, 1994, y en 3 años lo único que hice fue escribir, aprovechar y escribir y sale la teoría del previventismo en Colombia, haciendo unas investigaciones de cómo se crearon las ciudades en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y cómo se crearon ciudades en Estados Unidos y acá en Sudamérica. Entonces todo eso fue recopilado y no me fue bien con la creación de la Universidad de Garaje y entonces termino yo aprovechando que a la vuelta del barrio San Fernando, la Secretaría Social del departamento manejaba juntas de vivienda comunitarias y se estaban formando los grupos de juntas de vivienda comunitarias y ellos necesitaban un espacio y para mí fue muy importante conocer ese experimento porque lo hacían prácticamente la misma comunidad, buscaba hacer vivienda, ¿sí? Por juntas de vivienda comunitario. Entonces, adecuó la casa que tenía en arriendo ahí, la adecuó para darles capacitaciones y servirles de firma de contador, que es mi profesión, para que iniciaran un ahorro programado en Cupo Crédito, en ese entonces, que era la que hacía la parte financiera. Entonces, yo empecé a recogerlos a los diferentes grupos, porque habían como un promedio, llegaban ahí a la secretaría como un promedio de unas 15 juntas de vivienda comunitarias que se estaban conformando. Era solo comunidad, sola la comunidad, sin solamente ningún control prácticamente para construir ciudad. Entonces comienzo a recoger todos esos grupos. En total, un inventario y tenían más de 15,000 personas afiliadas entre las 15 organizaciones. Era mucha la gente que acudía a este tipo de organización comunitaria. Y la recogí y empecé a interactuar con ellos, a aprender, a conocer lo que ellos estaban haciendo y vincularlo a la investigación que yo había hecho y al escrito que yo había hecho. Llego hasta tal punto de que un día ya habíamos identificado el tema de cuántas ciudadelas necesitaba Villavicencio y llegamos a la conclusión de que necesitaba 3 ciudadelas grandes donde pudiera dar solución de vivienda a todo este grupo de gente que estaba con iniciativa desde la comunidad
estaba tratando de hacer desarrollo integral del hábitat, desarrollar Villavicencio, porque la construcción de vivienda activa más de 48 sectores de la economía y entonces se vio muy bien en la parte política, se vio muy bien, con muy buenos ojos, que empezáramos a dinamizar el desarrollo de Villavicencio a partir el modelo que implicaba, primero, organizar la comunidad. En segundo lugar, establecer un sistema de economía participativa, porque pues no habían muchos recursos para comprar tierras y para todo esto. Entonces se diseñó, o sea, desde mi profesión, diseñé un modelo de economía participativa especial, donde se trabajaba la ayuda comunitaria, la parte solidaria y la parte financiera, vinculando particulares para que pudieran aportar. Eso hacíamos una sola bolsa participativa para poder empezar a comprar las tierras y todo. Y entonces, en ese ejercicio empezábamos a visitar, a conocer fincas que pudiéramos comprar para las 3 ciudadelas. Ya muy claro establecido también por el estudio, que en otra oportunidad les comentaré con más detalle la parte técnica y otros factores que incidieron para que eso fuera posible. Pero todas las fincas que buscábamos era el otro lado del río Coa. Ustedes saben que el río Coa es el límite urbano de la ciudad, ¿sí? Entonces nosotros lo buscábamos al otro lado del río Coa. Y es así que por la carretera del amor, abajo del puente caído, empezamos la negociación con unos hermanos que heredaron una finca de más o menos 150 hectáreas y empezamos la negociación con ellos. Detrás de Porfía, porque ya existía Porfía, pero muy desordenada, empezamos el proyecto donde hoy queda la Ciudadela La Madrid, también la compra de esas tierras. Y por el lado de Caños Negros, más abajo de la Reliquia, en la finca La Argentina, la Reliquia está construida en 2 fincas, en La Unión y La Argentina. Y nosotros teníamos ubicado una negociación con la familia Tiuso para comprar la finca de ellos, que también superaba las 100 hectáreas. Entonces, en promedio eran 300 hectáreas que nosotros íbamos a vincular con todas las organizaciones que estaban funcionando y que yo ya había recogido para iniciar el proyecto desde la parte privada. Para nada meter la parte política ni la parte administrativa pública. Era la comunidad capacitada, preparada, con conocimiento de todo. Yo siempre dije que esas organizaciones tenían que tener uñas para estar agarrado de la legalidad, de la ley, de la norma, y tenía que tener dientes para morder presupuestos, ¿sí? Para poder agarrar presupuestos. Entonces, con esas connotaciones es que nacen los proyectos de las 3 ciudadelas. Un día domingo del mes de enero del año 96, nos preparamos para hacer una actividad de fin de semana que siempre era la visita con la mayoría de gente, de las 15,000 personas que estaban afiliadas a todo el sistema de ciudadelas. Les pedíamos alrededor de 5,000 pesitos. En esa época alcanzaba 5,000 pesos para 2 cosas. Para el transporte, contratábamos unas busetas para que nos llevaran y viniéramos. Y para hacer un sancocho allá para todos, 4,000 pesos. Eran 1,000 pesos que se iban en transporte y 4,000 pesos para lo que era el sancocho, y todos los preparábamos y hacíamos una actividad el fin de semana.
Entonces, estábamos en esa actividad, imagínense más o menos un promedio de 600 personas en la calle del barrio San Fernando. Eso cerraba toda la entrada al barrio San Fernando, toda esa gente. Y un promedio entre 20 y 40 buses se contrataban para poder movilizar la gente. De los 15,000 salían más o menos para visitar, hacer la visita, unas 600 personas. Y entonces ese día domingo del mes de enero, yo no sabía que estaban en campaña de nacionales, o sea, ya había iniciado la campaña al Senado de la República. Me enteré precisamente porque en ese momento, a las 8 de la mañana, todo el mundo estaba listo para arrancar. Llegó a la ESAD haciendo mucha bulla un senador que estaba haciendo su campaña y venía a hablar, a hacer un conversatorio de ciudad acá a Villavicencio. El nombre del senador Aristides Andrade, un senador que era vigente su credencial. Este senador empieza a hablarles a la gente, porque yo hasta ahora estaba llegando, y empieza a hablarles de política y todo, y aprovechó el desorden y recogió la gente. Yo llegué y me molesté y entonces decidí que el tipo no podía hablarle a la gente porque lo mío no era político y además no habían hablado conmigo. El tipo muy decente me pidió una cita. Me dijo, yo no me pienso quedar acá. Venía por hoy, el día domingo, y me regresaba a Bogotá, pero me interesa su proyecto, me interesa, claro que le iba a interesar toda esa gente reunida y todo, le iba a interesar mucho para su campaña, y termina él quedándose para el día lunes a una cita que yo le doy a las 10 de la mañana el día lunes. ¿Qué vio él en eso? El día que hablamos y todo, le interesó y me envía él era senador de la línea de Serpa Uribe y del presidente Samper. El ministro estrella era Serpa y el presidente era Samper. Y él era el senador de ellos, de la misma línea y el consentido del presidente. Entonces él me propone que mandarme un equipo interdisciplinario a estudiar y a investigar y a recolectar la evidencia del trabajo que yo estaba haciendo con las comunidades. Para hacerle breve la charla, de ahí sale un escrito que lo hacen ellos, los expertos y todo, pero con base en lo que yo había escrito y en las investigaciones que yo había hecho. Y un año después aparece la Ley de Planes de Ordenamiento Territorial, la Ley 388, con muchas cosas de las que yo tenía escritas. Todo por la gestión porque él gana esas elecciones y con gobierno logra llevar la ley de planes de ordenamiento territorial. Por lo tanto, pues eso me dio mucha fortaleza a mí, porque me dio seguridad en todo lo que yo estaba haciendo, en todo el análisis que había hecho de ciudad y todos los estudios, pues que sirvieran para que se volviera ley de la República. No digo que toda la tenía escrita, ni digo que yo la escribí la ley, sino que yo tenía unos escritos muy empíricos y ellos lo transformaron, y la gran mayoría de las cosas y de los análisis que hice están contenidos en la ley 388 del 27 de julio del año 97, ¿sí? Entonces, primer elemento del trabajo es que cuando las iniciativas son de la comunidad y se vuelven ley, funcionan, porque estamos acostumbrados que las leyes se hacen al contrario. Unos expertos que no tienen mucha experiencia
redactan unos documentos, se vuelven ley y la comunidad tiene que asimilarlos y trabajarlos. Entonces, ese es como el primer mensaje que me da y que tengo para darles a ustedes, que es el que salió de la experiencia del previviendismo por estar contenido en la ley de planes de ordenamiento territorial. A raíz de eso, se enteran los políticos locales de acá de Villavicencio y me llegan a conocer la experiencia porque pues se hizo público el tema de que había servido para la redacción de la ley, y me llegan dos personajes. Uno que me dijo, yo no lo conocía ni nada, me dijo que era concejal, que era el presidente del consejo, y como ya habían empezado las elecciones del año 98, entonces me dice él que quiere ser diputado del departamento y que le interesa ayudarme. Muy bondadoso, se ofrece en ayudarme con el proyecto de las 3 ciudadelas. Este personaje me cuenta toda su historia. Me iba acompañado de otro personaje que había sido secretario de la asamblea y que supuestamente aspiraba a la alcaldía de Villavicencio. El nombre de él, Humberto Zamora León. Entonces, ellos dos me convencen y termino yo trabajando para ellos, para las campañas de ellos, y entregándoles prácticamente todo el personal y todo. Me absorbe. Yo me dejé arropar porque realmente no tenía la experiencia política y lo único que yo había era trabajar y hacer trabajo de campo, pero dentro de lo que ya había estaba ubicada las posibles compras de las tierras, y ellos entraron a manejar eso, que cuando 2 años después, que ya es alcalde Omar López, empieza realmente la negociación de las tierras. Pero a mí me dio mucho conocimiento el tema, porque a partir del año 2000 empiezan los municipios a implementar la ley de planes de ordenamiento territorial, y Villavicencio termina en el año 2002 aprobando el plan de ordenamiento norte de Villavicencio que yo pedía. Entonces, ¿qué saco en conclusión de todo esto? Pues ya Villavicencio tiene esas líneas gruesas en la realidad, en campo de acción, tiene esas líneas gruesas, tiene las 3 ciudadelas ya constituidas. Entonces yo termino por fuera casi del proyecto y inicio otro proyecto con 2 personajes muy conocidos a nivel nacional. Con Carlos Javier Sabogal, que era el dueño de las tierras allí por el lado de Caños Negros, y con Rodolfo Hernández, que era el dueño de la constructora H&G. Rodolfo Hernández, pues Carlos Javier es conocido muy aquí en el Meta, y Rodolfo Hernández es conocido porque fue el alcalde de Bucaramanga, que terminó hace poco, pero él estuvo trabajando conmigo, hicimos una trilogía de trabajo, yo manejando la parte comunitaria y de organización y la formulación del proyecto de Ciudadela Salitre, que socialmente se conoció como la tierra prometida. Entonces quiero dejar ahí en punta y de pronto para que hagan las preguntas y que cómo encaja toda esa experiencia en lo que estamos hablando. ¿Listo? Listo, don Alfonso. Igual hay un tema que podemos centralizar ahí que me gustaría como poder también hablar, porque
cómo las acciones comunitarias impactan en el desarrollo económico de la ciudad, ¿sí? Y también el desarrollo económico del campo. Villavicencio, si bien no solamente la puerta del llano, sino también es una ciudad productora, productiva. La idea ahorita es poder integrarnos como región, poder empezar a desarrollarnos, porque hay un tema muy importante que usted pone sobre la mesa y es la construcción territorial unanimista, ¿sí? Unanimista, ¿a qué me refiero? Que solamente ha sido desarrollada detrás de oficina. Ese desarrollo territorial solo ha sido visto de expertos que creen cómo se desarrolla también en la región, y con don Alfonso dialogábamos que precisamente el desarrollo territorial ha estado ligado muy, muy, muy particularmente a los intereses individuales de algunos personajes, y no se ha permitido también el desarrollo tanto urbanístico como social. Precisamente ahorita con esta nueva alcaldía estamos trabajando en cómo hacemos una construcción territorial de los espacios, cómo hacemos una construcción participativa de todos los temas que tenemos, y precisamente en este plan de desarrollo de Villavicencio Cambia Contigo, quisimos también invitar a don Miguel Garzón. Él es topógrafo también de la Secretaría de Infraestructura, porque estamos muy interesados en que todos los temas, las acciones que se vayan a encaminar ahorita tengan mucho de participación. Entonces, usted lo decía, Villavicencio tiene 4 entradas importantes que comunica departamentos, ¿sí? Tenemos la entrada a Puerto López, que muy particularmente el conflicto nos ha atravesado, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? También necesitamos desarrollarnos, pero para eso necesitamos organizarnos como sociedad. Y en esa entrada, por ejemplo, a Puerto López, vemos cómo hay barrios que se construyeron alrededor del conflicto. La Nora, que queda entrando por Acacias, puede confluir personas que fueron desplazadas de toda la zona de la falda de la cordillera, ¿sí? Así se ha ido y así se ha construido las ciudades en Colombia, porque no solamente Villavicencio es víctima de esto. La Nora, yo le puedo asegurar que si uno vaya, averigua y pregunta a las comunidades que están allá, muchos dirán: somos desplazados de Mapiripán, somos desplazados de Puerto Lleras, somos desplazados de Granada, de Fuente de Oro, y así mismo pasa por la entrada a Puerto López, ¿sí? Entonces, la ciudad se ha construido, pero es que también ha habido una disparidad entre administración y comunidad. ¿Cómo hacemos que este desarrollo se integre? Y precisamente este es el interés que tenemos desde la Secretaría de Competitividad. Vamos a hacer temas participativos, vamos a hacer partícipe a la gente. Y por eso mismo sí me gustaría como escuchar a don Miguel para que nos comente cuál es la visión también de ciudad, cuál es la participación que queremos tener frente, y cuál es la propuesta que tiene la Secretaría de Infraestructura. Don Miguel, adelante. Bueno, gracias, Sergio, y me complace con don Luis Palomino esa visión y ese trabajo que ha realizado durante estos últimos 25 o 30 años. Sinceramente yo no lo conocía. Estando aquí, yo no lo conocía. Sí había oído hablar de todos esos proyectos, pero a usted esencialmente nunca lo conocí. De hecho, fíjese que usted, señor Palomino, estuvo hablando de los proyectos de vivienda, en donde 70, 100, 150 personas reunían una plata y por ahí compraban un lote, cualquier lote. Como tal, que conozca ahorita la urbanización La Sabana, que queda ahí al lado de Quirpas. Esa fue una asociación de vivienda. Bueno, se me escapan otras. Pero ¿qué hago a colación a esto? Con el tema de comunitario que es esto. Cuando reunían esa plata y compraban ese lote, venían el problema donde la comunidad no, lo principal que quería y que quiere todo el mundo, su casa, su vivienda, su estar, su familia para estar allá. Pero entonces en el contexto legal no había mucha disciplina, no había mucho conocimiento. Por ende, todas estas urbanizaciones conformadas así tenían muchos trancones. ¿Qué pasaba? ¿Y qué pasó? Venían
los no políticos, sinceramente, politiqueros de turno, y los enrollaban, venían por el voto y les conseguían de pronto una partecita. Con el gobierno de turno, démosle para un alcantarillado, los tubitos, se iban conformando así. Pero en el contexto general de legalizar esas urbanizaciones, entonces no cumplían con la ley. Un parque, unas vías mínimas, un acueducto, un alcantarillado. Entonces, ellos siempre se cobijaron de que eso ya era parte del gobierno. Lo que decía don Luis Alfonso Palomino, el gobierno paternalista. Ellos siempre ven el gobierno como el papá. Usted me tiene que dar, usted me tiene que dar. A nosotros decirle, venga, es que ustedes tienen que tener, nosotros no le podemos dar porque ustedes tienen que están fuera de la norma. Métanse a la norma. Construyamos ciudad como debe ser. Venían los atropellos. Después del POT, ya después de que firmaron el POT 2002, entonces, básicamente los planes comunitarios de vivienda desaparecieron. ¿Por qué? Primero porque para hacer un plan parcial mínimo tienen que ser 15 hectáreas. Entonces, era reunir mucho más personas. Si se reunían 70, pues compraban 1 hectárea. Y ya para comprar 15 hectáreas, pues era mucho. Aparte de la inflación, del globo inflacionario inmobiliario que se vivió en Villavicencio, fue tremendo. De hecho, usted lo recuerda, señor Palomino, conscientemente, cuando se cerró la vía, que hubo varios cierres de la vía, hace unos 15, 20 años, yo creo que más, aquí la vivienda estaba inflada, el terreno estaba muy inflado y muchas personas perdieron ese valor adquisitivo con respecto a tierra. Yo conozco un caso específico ahí por Vanguardia, allá donde los caballos, donde funciona, creo que todavía los caballos. Ahí hicieron una urbanización, un loteo. Esos lotes en ese tiempo, hace 20 años, 20, 25 años, el boom de esos lotes, que era cerquita, que era bonito, que era con todo, sí. Estaban vendiendo los lotes en 100 millones. Hace 20 años lo compraron. Cayó esa bomba, se desinfló la inmobiliaria, la bomba inmobiliaria se desinfló y ahí perdió mucha gente. Mucha gente quedó con deuda para comprar un lote tan bueno, tan bonito, tan espectacular. ¿Qué hace la gente? Pide los préstamos a los bancos. Y ahí cayó mucha gente en eso. Desgraciadamente, conozco más de 3 amigos que cayeron ahí y en eso. Entonces, el POT ordenó un poquito, el POT ordenó mucho, pero a la gente como tal, a las personas, al necesitado de vivienda, yo en mi percepción lo alejo más. ¿Por qué? Porque tenía que esperar. Ahora los planes son los planes grandes de vivienda, y los planes grandes de vivienda para la gente necesitada lo hace ese gobierno. Me corrige, señor Palomino, si no estoy mal, pero la ley le dice al urbanizador particular que tiene que dejar un espacio para vivienda pero porcentaje. Un porcentaje, que es sí, bueno, pero para la gran mayoría que tenemos eso. Pero ya habla en el tema que me preguntó don Sergio, infraestructura, la Secretaría de Infraestructura, ¿cuál es la visión? La visión general es que ya tenemos que hacer una ciudad y unos modelos en que la gente tiene que participar, pero con todo el conocimiento de causa. Aquí la gente necesita mucha educación urbanística, no en el concepto de que tiene que saber diseñar, pero en el concepto de que sí,
tener una visión más general, más grande y más científica, digámoslo, que no conozca que cuando le vayan a hablar de que yo tengo que participar con qué, no es con qué solo de plata, y menos a una familia necesitada, pues que se le va a necesitar plata, pero sí eso de que yo tengo que tener una visión para llegar a eso, para tener a eso y para conseguir unos recursos, para conseguir unas cosas, para meterme allá. ¿Por qué lo digo? Porque ahorita, por ejemplo, en las urbanizaciones, las ciudadelas, que la ciudadela La Madrid y la ciudadela Betty Camacho de Rangel, que son las dos más grandes que están ahorita, y que en Betty Camacho de Rangel ya quedó urbanizada completamente, La Madrid por diferentes etapas, ahorita creo que van en la etapa 6 en esto. Pero el mismo modelo, en los mismos diseños y en la concepción de la gente hacen que ese diseño primordial que hicieron para esas urbanizaciones lo cambie la necesidad primaria de la gente. ¿En qué sentido? Una tienda. Si ustedes ven esto, allá hay una zona comercial, una zona habitacional, o esto que se prohíbe una tienda, pero la misma necesidad de la gente es una tienda. La misma necesidad de la gente, las vías, hablándolo ya particularmente para lo que es nosotros tenemos muchas solicitudes de estas urbanizaciones porque hay muy pocas vías vehiculares. El vehículo lo transita esto. La mayoría de manzanas se dividen por vías peatonales, amplias, sí, peatonales, donde usted no puede... inclusive queda prohibido el tránsito de motocicletas, y ustedes saben que la motocicleta es el vehículo ahorita por excelencia indispensable en una familia de estrato 1, 2 y 3, que no podemos tapar las manos con un dedo. La reclamación de la gente, como tiene un carrito en el cual salen a vender, entonces estas urbanizaciones por diseño no dejaron suficientes zonas de parqueo. Para 3 manzanas, que tienen cada manzana 40 casas, 40 viviendas, para 3 manzanas apenas dejan 50 parqueaderos, entonces al aire libre, ahí en la calle. Esa insuficiencia hace que la gente, bueno, venga, yo tengo mi carrito, yo no lo puedo dejar allá, aparte de que no hay un orden, no hay un orden establecido para que yo pueda con confianza, que tuve un carrito, dejarlo allá. La solicitud... Don Miguel, y es que... Sí. Es que hay un aumento poblacional exagerado. Claro, la solicitud de la gente es que esas vías peatonales las pavimentemos. Le dije, pero es que no se puede, esto toca ya, es un recorrido muy largo y que nos toca hacer para poder cambiar ese uso, toca inclusive hacer un proyecto de acuerdo para que lo apruebe el Consejo. O sea, eso es una tramitología muy brava para poder eso. Entonces, hay que ver cómo se debe hacer la gente en esto. Y muchas cosas tienen razón. Estuve yo hace 8 días en La Madrid y precisamente por ese tema hay más de 250 metros para poder salir a la vía que pasa el carro, la vía vehicular, toda es peatonal. Entonces, tiene un enfermo, ¿cómo lo saca? A hombro. El mismo carro de la basura, las mismas cositas. Entonces, todas estas cosas hacen que esas ciudadelas que proveyeron de espacios para la gente se vayan desordenando. ¿Por qué? Porque no, esperemos que hagamos el proyecto de esto. No, ya la gente empieza
a darle. Yo necesito ya mi solución. ¿Qué le digo? ¿Qué propuestas es? La de estructurar a la gente, a las personas, ahorita, por ejemplo, no, a nosotros, digamos, en términos, digamos, coloquiales, a nosotros los viejos ya casi que no nos estructuran porque ya lo que fuimos, pero sí a esa población que está iniciando, la población que tiene 12, 14 años, 8 años, que tiene 16 años. Usted vaya a la Ciudadela, a la Madrid, usted... No lo escucho. Creo que se fue don Miguel. Sí. Yo creo que hay algo que don Miguel ha centralizado, es que, por ejemplo, Villavicencio empezó en 1840 con 30 familias. Ya para 1884 habían 3.500 habitantes. Para 1942 ya habían un poco más de 7.000. Para hoy 2020 ya contamos con más de 500.000 habitantes. Eso quiere decir que hemos superado en tamaño poblacional a ciudades como Ibagué, como Neiva. O sea, hemos creado una construcción urbanística que muchas veces no ha ido en dinámica con las proyecciones que tiene la misma administración. Entonces, don Steven Hernández Mora, nos hace un comentario aquí para ir dándole paso a las preguntas, y es: la centralización en la formulación y construcción de las leyes y políticas públicas es uno de los grandes errores, incoherencias en la política nacional y o tradicional, y la construcción debe ser con la comunidad, ¿sí? ¿Por qué me parece tan central este comentario que hace Steven? Porque nos conduce a lo que nosotros queremos proyectar en este momento, y es el banco de acciones comunales, ¿sí? Y es cómo vamos a construir nosotros acciones comunitarias, cómo vamos a hacer acciones que converjan y que nos lleguen a reunirnos en intereses comunes. Con don Alfonso discutíamos que Villavicencio no ha sido ajena y también ha sido una de las grandes víctimas del desplazamiento, y por eso ha sido ese aumento exponencial en número de habitantes, en número de personas que han llegado aquí a la ciudad, y lo que nos ha permitido esto es saber que es necesario conectar a las personas y conectar a la comunidad para que nos ayuden a proyectar este trabajo. Camila Herrera también nos comenta y dice: sí, es cierto, muchas veces se realizan proyectos urbanísticos sin diseños adecuados que suplan todas las necesidades o se tengan en cuenta la población a la que va dirigida este tipo de proyectos. Es decir, sin una verdadera planeación. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir esto? Que estamos proyectando un territorio que no es para la comunidad. Están primando los intereses individuales de algunos, llamémoslos políticos, llamémoslos urbanistas, pero que los intereses que han primado ahí han sido precisamente cómo construir la ciudad desde sus intereses. ¿Qué me beneficia a mí al construir una ciudadela en Centauros, donde está ubicada ahorita, y no, como decía don Palomino, don Alfonso, perdón, ubicarla precisamente donde estaba proyectada, y era ubicarla más hacia la avenida Puerto López, ¿sí? ¿Cómo estas avenidas en realidad se va transformando todo este camino alrededor de primar sobre el interés individual y no darle paso a la construcción colectiva, a una construcción comunitaria? Yo por eso quiero repetir el tema del banco de acciones comunales, porque es que aquí nosotros vamos a darle la entrada a la construcción participativa, que es lo que nos está reuniendo en este momento, y es que es necesario hacer parte a la comunidad en general, es necesario construir con la población, es necesario que la gente diga cuáles son sus necesidades, pero a través, alrededor de esas necesidades, cómo vamos a construirla también, pues las acciones comunitarias. Don Miguel nos decía que muchos parqueaderos, muchas construcciones urbanísticas, tanto en la Madrid como en San Antonio, como en diferentes barrios que podríamos llamarlos pues ciudadelas, no están teniendo en cuenta también estas acciones. Un problema de la Madrid es que se hicieron edificios y apartamentos, y ¿dónde está el parque donde la gente se va a ir a desarrollar? ¿Sí? Entonces, en este punto yo creo que en esta parte de la charla vamos a centrar también en las preguntas, en los comentarios, en las sugerencias que tienen las personas, ya acercándonos a la hora de charla que nos ha reunido acá, porque precisamente es necesario que todos entendamos, y mi visión sociológica ahorita, ¿cuál es mi propuesta? Entender que nosotros funcionamos como un panel de hormigas. ¿Y cómo funcionamos como un panel de hormigas? Es que cada uno tenemos una labor, cada uno tenemos
un trabajo que tenemos que cumplir con la ciudad, ¿sí? Precisamente ahorita la directora de Desarrollo Rural nos acaba de hacer un comentario y dice que no existe la planificación, ¿sí? Los POT en el país no organizan, al contrario, desordenan y están primando los intereses de grandes constructores, es decir, pura especulación del suelo. Y en eso don Alfonso estaba como concordando con esto, y es porque hay que recordar, dice Pilar, que el plan de desarrollo municipal Villavicencio Cambia Contigo quedó la revisión excepcional del POT, ¿sí? Porque es que ese POT, ¿cómo ha sido construido? Se construyeron unas veredas, se construyeron unos corregimientos, pero esos corregimientos no están teniendo en cuenta el desarrollo económico, y es lo que nosotros nos tiene que empezar a desarrollar ahorita. ¿Cómo vamos a nosotros a desarrollar el territorio? ¿Cómo vamos a desarrollar la ciudad? ¿Cómo vamos a impulsar la economía con unos capitales, unos acumulados que tenemos en este momento, que nos va a ayudar a impulsar también ese trabajo? ¿Sí? Entonces, precisamente está la propuesta del Banco de Acciones Comunales para poder darle un impulso al desarrollo de la región, recordando que esta ciudad ha tenido un impulso cualitativo y cuantitativo, no solamente en número de personas que han llegado, sino también el número de acciones y el número de productividad, y es lo que nos tiene ahorita reunidos alrededor de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo de la Alcaldía de Villavicencio. Entonces, sí, quiero también darle paso, de pronto don Alfonso tiene algo como para ir concluyendo, y mientras tanto invitar a las personas que están conectadas para que nos hagan las preguntas. Sí, ahí está interesante lo de la observación que hace Camila, que hace Steven y que hace Pilar, y lo que argumentó Miguel. Existen dos elementos fundamentales en el desarrollo, que yo llamo que son el motor, el que mueve todo. Una cosa es la voluntad política, y otra cosa es el tema de la economía, del cierre financiero de todos los proyectos. Y adicionaría la mala interpretación, la mala lectura de lo que son las normas, porque las normas son muy claras, sino que ahora la voluntad política acomoda la norma para beneficio de unos intereses particulares. Yo quiero que hagamos énfasis en esto porque este proyecto de Banco de Acciones Comunales es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo y Competitividad. Entonces, aquí tenemos que ver es el tema de la economía de una región para hacer desarrollo, pero a partir de acciones comunales, buscar, porque la pandemia nos obligó a cambiar la fórmula, ¿sí? Estamos muy cómodos en una fórmula que traemos habitualmente para construir ciudad, que el plan de ordenamiento es una ley macro donde cada municipio hace su propia formulación del desarrollo económico a partir del ordenamiento territorial. Y hemos empezado a fallar. El problema no es de las leyes, porque escuchaba a Steven que decía que las leyes que falta, y Camila también reforzó sobre todo eso. Y casi todo el mundo hace énfasis en que el problema es las leyes. No, las leyes están bien hechas. Tan es así que el artículo 51 de la Constitución, de donde habla de vivienda, dice tres cosas fundamentales. Dice que el Estado colombiano garantizará vivienda digna para todos los colombianos, ¿sí? Garantizará vivienda digna. Y en el desarrollo de la ley no están garantizando la vivienda digna para todos los colombianos, porque Sergio decía que muy claro de que las ciudadelas no hacen la función de ciudadela, de desarrollo en ciudadela. Hacen solamente vivienda, se dedicaron a hacer vivienda y no construyen ciudad. Estamos aprobando unos planes planes parciales
que solamente benefician al particular, porque les dejan unas buenas áreas internas que son comunales, pero son comunales para el interior y para la ciudad. Esa inversión que debería ser para la ciudad termina para unas cuantas personas que viven encerradas en los guetos, donde pierde todo el sentido de construcción de ciudad. Y si seguimos analizando todo el tema, pues vamos a hilar muy grueso. Aquí vamos a hacer el panorama sobre lo que está construido. Y es que no estamos respetando las leyes. El artículo 51, además de decir que garantizará vivienda digna para todos los colombianos, dice que crear sistemas de financiación, ¿sí?, acordes para eso, ¿sí? O sea, no importa que sea vivienda más costosa, más cara y lo que sea, pero el gobierno tiene que ponerse a construir vivienda, el gobierno no tiene que ponerse a dirigir la construcción, sino de garantizar sistemas de financiación para que se pueda construir vivienda y hacer ciudad. No lo obliga a ponerse a ser constructor como tal, ni a dirigir construcciones de vivienda. Y el tercer elemento que dice el artículo 51 dice que es a través de organizaciones comunitarias. Y el artículo es vigente, no lo manda al Estado a asociarse con constructores privados y a negociar la plusvalía, ni a negociar todas las cosas que tiene que dejar para la ciudad el constructor. Cualquier persona que construya tiene que aportarle en un porcentaje grande al desarrollo de ciudad. Y eso no se está haciendo por los intereses privados, porque se amanguala la voluntad política con el privado y privatizan algo que es de la comunidad. Entonces, el llamado que nos hace la pandemia y a reflexionar es que todo eso colapsó. Todo eso colapsó y tenemos que empezar a pensar en estos bancos de acción comunales que está proponiendo la Secretaría de Desarrollo y Competitividad, y que nos permite a las personas que siempre hemos tratado y hemos construido, porque de alguna manera yo me siento muy orgulloso de haber contribuido con el desarrollo de ciudad y de mi ciudad natal. Pero en discusión a finales del 2015 del gobierno de Juan Guillermo Zuluaga, en la aprobación del plan de desarrollo, una discusión grande que yo les hacía era eso, que no tuvieron en cuenta a la comunidad, a estas acciones comunitarias para hacer. Y en ese entonces yo ya me había declarado en rebeldía contra el establecimiento municipal y había estado propiciando urbanizaciones pirata, ¿sí? Se dio la discusión del plan de ordenamiento y lo llamé a concertar ese tema, porque mientras el municipio anexa 3.000 hectáreas, que fueron las que se anexaron a la parte urbana, 3.000, demasiado para no tener control, no tener la plata ni tener el tiempo para desarrollarla desde la institucionalidad. 3.000 es mucho, pero yo les explicaba, si ustedes no llaman a concertar a la comunidad y crean ese banco de acciones comunales para discutir y construir conjuntamente con la comunidad el desarrollo de ciudad que necesita Villavicencio para ser competitivo, para poder capitalizar lo de la bonanza petrolera y lo de la cercanía con Bogotá y todo lo que representa Villavicencio como polo de desarrollo en el país. Si no se sientan a concertar, nosotros los informales, ustedes hacen 3.000, vinculan 3.000 hectáreas y nosotros vamos a vincular 9.000. Y esa es la realidad, ese es el porcentaje que hay, que por muchas leyes que existan y todo, la informalidad está superando, pero porque no se sientan a concertar
las partes para que no hagamos del desarrollo de Villavicencio un desorden que nos perjudique a todos, sino que son unos intereses privados que han prevalecido. Por eso aplaudo y felicito al doctor Felipe Harman y a todo su equipo, incluyéndolos a ustedes, porque dan la oportunidad de crear estos bancos de acciones comunales que son los que nos van a llevar a concertar todas esas cosas y esas experiencias. Decía Miguel, yo no lo conozco a usted, ¿sí? Yo conozco el impacto que hubo en la ciudad, pero yo no lo conozco a usted. Pero lo que pasa es que quienes conocían y manejaban todo fueron dos personas con las que yo trabajé, que fue Omar López y Carlos Javier Saugal, y lastimosamente los dos murieron muy pronto, y por eso fue que el concepto de Ciudadela no funcionó. Llenaron eso de vivienda y acabaron con todo el proyecto, privatizaron las tierras y se acabó todo el proyecto que estaba planificado para don Alfonso, se nos acaba el tiempo. Yo creo que ya tenemos que ir cerrando. Sí, igual para terminar, yo creo que el comentario de Lina Rojas es muy importante cuando dice que no hay planeación pensando en la gente y en una vivienda digna. Solo se hace infraestructura para cumplir o mostrar porque se hizo algo y darle contentillo a la gente. Y yo recojo diciendo algo que su merced mismo me decía en la tarde, y es que esta pandemia generó un caos, y ese caos ha sido en afectaciones físicas sanitarias, en una afectación psicológica, afectaciones sociológicas, porque también pues Colombia y no, Villavicencio no es ajeno a eso de que nos acostumbramos muchas veces a no hacer caso, por más leyes y por más normas que se salgan, nadie va a cumplir la norma tranquilamente siempre y cuando la misma sociedad no se comprometa. Y también unas afectaciones económicas. Pero ¿cómo hacemos que la gente se comprometa? Pues también que cada uno tenga su aporte, y estamos alrededor de esta idea del banco de acciones comunales, que sería como el principal impulso para salir adelante. Entonces, don Alfonso, don Miguel, muchísimas gracias por estar pues en la noche de hoy compartiendo con nosotros estas iniciativas. Esperamos que este trabajo pueda continuarse, porque es un tema que es necesario hacer participativo, es un tema que es necesario construirlo desde los barrios, desde las comunas, desde los corregimientos, y así mismo vamos a seguir construyendo. Entonces, muchísimas gracias, don Alfonso, muchísimas gracias, Miguel. Esperamos podernos seguir reuniendo y poder seguir discutiendo estos temas tan importantes para la ciudad. Muchas gracias, Sergio, y me alegra, espero, señor Palomino, poder conversar con usted así más informalmente sobre estos temas que nos atañen. Y una recomendación para ustedes, Sergio, y la Secretaría de Competitividad. Todo este banco que ustedes empiezan a iniciar, que esto también es decirle a la gente, inculcarle a la gente que lo que están solicitando con esto, todo no se debe hacer y todo no puede ser tan rápido, sino encauzarlo y darle sus tiempos. Precisamente esto no es un programa de la Secretaría de Competitividad, sino es una iniciativa que queremos empezar a proyectar a propósito de lo que dice don Alfonso. Esto no es un programa que nosotros tengamos aquí de la Secretaría de Competitividad, sino al contrario, son iniciativas que queremos apoyar y queremos también empoderarnos alrededor de esas propuestas de hacer acciones participativas, de incluir a la población, incluir a la ciudadanía y a las poblaciones rurales en esta construcción de ciudad y en este desarrollo urbano, porque yo creo que este tema de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial nos compete a toda la alcaldía, tanto a Secretaría de Infraestructura como a Secretaría de Competitividad, como a Secretaría de Control Físico. Es un tema que a todos nos va a reunir. Entonces, precisamente nos acompañaba el día de hoy el doctor Alfonso y pues usted también como representante de la Secretaría de Infraestructura. Entonces, queremos agradecerles por estar acompañándonos el día de hoy, agradecerle también a todos los que nos estuvieron escuchando, los que nos escucharon un poco y nos escucharon toda la charla, y invitarlos a todos y a cada una de las personas que nos escuchan a que nos sigan en las páginas, que nos sigan en las redes, para poder darle contenido también a estas iniciativas. Entonces, muchísimas gracias y espero nos podamos seguir encontrando.